Cierra los ojos por un segundo. Imagina un mundo donde el Papa no solo habla con sacerdotes y obispos, sino también con científicos ateos, políticos liberales y líderes protestantes. Un Papa que defiende a los trabajadores frente a los poderosos, que se atreve a decir, la ciencia no es enemiga de la fe, y que, en un momento crucial de la historia, decide que ya no puede seguir gobernando desde el miedo, sino desde el diálogo. Este no es el Papa que esperabas. Es León XIII. Un hombre que llegó al Vaticano cuando todo parecía perdido. Y sin armas, solo con palabras, transformó al papado para siempre. Hoy vas a conocer 10 cambios que conmovieron al Vaticano durante su pontificado. Cambios que enfrentaron resistencias, generaron polémicas y marcaron la diferencia entre una iglesia del pasado y una iglesia del futuro. Pero cuidado, porque el último cambio te va a dejar con la boca abierta. Te lo advierto, no es lo que esperas. Y una vez que lo conozcas, nunca verás al papado de la misma manera. Así que si quieres entender cómo un hombre anciano, vestido de blanco, logró hacer temblar al Vaticano desde adentro, no te vayas a ningún lado. Esta historia está a punto de comenzar. Dale like si crees que los papas también pueden ser revolucionarios. Suscríbete si quieres conocer historias de la Iglesia que nadie más te cuenta. Y comparte este video si estás listo para descubrir quién fue el Papa que preparó al Vaticano para el siglo XXI. Imaginas nacer en un pequeño pueblo italiano, sin lujo ni gloria, pero tener en las manos del destino de millones de almas. Esa fue mi realidad. Nací el 2 de marzo de 1810, en Carpineto Romano, una villa humilde cerca de Roma. Mi nombre era Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, pero el mundo me iba a conocer como León XIII. No fui un niño común. Desde pequeño, mis padres inculcaron en mi profundo sentido del deber, la justicia y la fe. No se trata solo de rezar, sino de actuar con rectitud. Crecí viendo cómo el poder político y religioso se entrelazaban, a veces en contra de los débiles más, y aunque no lo sabía, y que mi combate. En años, Italia era un mosaico de reinos, estados y ciudades retribuidas. La iglesia tenía temporal, pero también estaba rodeada de tensiones. El mundo cambiaba rápidamente. Las ideas liberales y nacionalistas crecían, hasta la figura del Papa se mantiene anclada en tradiciones antiguas. Oye, sin embargo, siempre fui curioso. Me interesaban no solo los dogmas, sino también la política, la filosofía y hasta la ciencia. Esa hambre de conocimiento me marcó desde joven. ¿Podría un hombre, criado entre libros y oraciones, cambiar el rumbo de la iglesia? Era apenas un niño cuando esa pregunta se sembró en mi corazón. Pero tiene que esperar muchos años para descubrir la respuesta. Cuando se trata en mi juventud, recuerdo a un niño sentado frente a una antigua ventana, con un libro entre las manos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede coexistir la fe con los descubrimientos de Galileo? ¿Podía la Iglesia caminar al ritmo del progreso sin perder su alma? Así como decidí buscar respuestas. A los 16 años, ingresé al Colegio Romano, donde me formé no solo en teología, sino también en derecho canónico, filosofía y ciencias. No era común en días que un seminarista se interesara tanto por la lógica aristotélica o la astronomía, pero para mí todo tenía sentido. Si Dios ha creado el universo, ¿por qué temerle a la verdad que revelaba? Mis maestros me llamaban el pensador. Algunos me veían con admiración, otros consumidores, pero yo sabía que la Iglesia necesitaba no solo sacerdotes devotos, sino también mentes lúcidas, capaz de enfrentar los retos del mundo moderno. A medida que pasaban los años, fui comprendiendo que ser un hombre de Dios no significaba la razón, sino integrándola. La fe no teme al conocimiento, lo abraza, y esa convicción me acompaña toda la vida.
Me ordené que sea joven, pero mi camino no se tuvo en el altar. Pronto, mi capacidad de análisis, mi dominio de idiomas y mi visión amplia me llevó más allá de las paredes de cualquier templo. El Vaticano me observaba, y pronto una misión muy distinta a la imaginaba. ¿Qué pasaría si un hombre formado en la razón y la fe se encontrara al frente de la Iglesia en uno de sus momentos más críticos? La historia estaba por responderme. Si algo aprendí a salir de las aulas del colegio romano, fue que el mundo no se movía solo con libros, sino con acuerdos y miradas. Y así, en 1843, nos des mismo, y me refiero a primer gran encargo, ser nuncio apostólico en Bélgica. No era un destino cualquiera. Bélgica era un país joven, independiente desde poco, profundamente y dividido entre católicos y liberales. Allí comprendí por primera vez lo que significa negociar sin perder los principios. Tuve que hablar con políticos que veían a la Iglesia como una fuerza obsoleta. Escuché que cuestionaban dogmas. Me mané a la mesa con empresarios que usaban la religión como moneda de cambio. Pero también vi cómo el Papa puede ser respetado más allá de sus fronteras si es escuchado, sabía, y sorprender. Fue en Bruselas donde comencé a entender que la Iglesia no podía quedarse atrapada en Roma, recluida tras los muros del Vaticano. Tenía que caminar entre los hombres, aunque eso significara mancharse los zapatos con la tierra del mundo moderno. Regresé a Italia con nuevas ideas y, sobre todo, con una certeza. El futuro de la Iglesia depende de su capacidad para dialogar. Pronto, esa convicción me llevaría a otros destinos y responsabilidades. Pero paso cada que dio, cada palabra pronuncia queva, me preparaba para mucho alcalde. No sabía que un día aún yo era necesario tomar decisiones que cambiaran el rumbo del papado, pero ya estaba listo para escuchar la llamada. Cuando me nombró obispo de Perusa en 1846, muchos pensaron que era un paso lógico en mi carrera eclesiástica. Pero para mí fue mucho más que eso. Fue mi primer encuentro directo con el sufrimiento real de la gente. Perusa no era Roma ni Bruselas. Era un pueblo italiano donde los campesinos trabajaban desde la noche hasta la noche sin ver el fruto justo de su esfuerzo. Donde los niños morían por enfermedades que podrían evitar. Donde la Iglesia a veces se veía como una institución lejana, más preocupada por sus ritos que por las heridas del mundo. Decidí eso. Desde el primer día, caminé entre ellos. Visitaba las casas, escuchaba a los obreros, ayudaba a los enfermos. Y no solo como pastor, sino como alguien que le gustó como se pudo qué soñaban y qué necesitaba. Fue donde comencé a sembrar lo que después era mi gran legado. La idea de que la Iglesia no puede ser solo una voz que habla desde arriba, sino también una mano extendida desde abajo. Creé comedores para los más pobres, apoyé gratuitas escuelas y defendí a los trabajadores cuando explotan. Muchos me criticaron, incluso dentro del clero. Un obispo debe cuidar las almas, no meterse en política, dijon. Pero yo sabía que cuidaba los almas también significaba el defensor de los derechos de ellos, que eran pisoteados. En Perusa aprendí que el amor por Cristo no se mide solo por cuánto rezamos, sino por lo que amamos. Y esa experiencia marcó para siempre mi forma de ver el papado, aunque no sabía que tenía un nivel mundial. Cuando me nombraron cardenal en 1853, muchos creyeron que mi misión pastoral había terminado, pero no fue así. Ser cardenal no significaba solo vestir de rojo y asistir a cónclaves, significaba tener voz en los asuntos más delicados de la Iglesia. Durante esos años, Italia estaba cambiando rápidamente. El movimiento por la unificación italiana cobraba fuerza y con él crecía el rechazo al poder temporal del Papa.
Muchos líderes políticos veían al papado como un obstáculo para el progreso. Y mientras tanto, dentro del Vaticano se respiraba un clima de miedo, de aislamiento, incluso de derrota anticipada. Yo observaba todo esto desde adentro. Sabía que la Iglesia no podía seguir actuando como si el mundo no hubiera cambiado. No podíamos seguir respondiendo al progreso con cerrazón, ni enfrentar las nuevas ideas con condenas. Había que encontrar otra forma, una nueva manera de ser papa. Fue en esa época cuando comencé a escribir cartas privadas, no solo a otros cardenales, sino también a intelectuales, científicos y hasta políticos que no compartían nuestra fe. Les preguntaba por sus ideas, les escuchaba, les entendía. Quería aprender cómo pensaban los que estaban fuera de la Iglesia, porque sólo así podría ayudarla a hablarles. Algunos me tacharon de demasiado moderno. Otros simplemente me ignoraron, pero yo sabía que la historia nos exigiría un papa diferente, uno que no temiera el diálogo, que no huyera del cambio, sino que lo liderara. Y aunque aún no lo sabía, ese papa iba a ser yo. Fue en julio de 1870 cuando las tropas italianas entraron en Roma. Para la Iglesia fue como si el cielo se hubiera partido en dos. Los estados pontificios, que por siglos habían sido el territorio bajo el control directo del Papa, desaparecían para siempre. Roma pasaba a ser la capital de un país que ya no necesitaba al pontífice como gobernante. Yo lo vi todo desde lejos, pero sentía cada piedra caer como si me golpeara directamente. La noticia corrió como pólvora por toda Europa. El Papa había perdido su trono terrenal. Pío IX, mi predecesor, reaccionó con furia. Se declaró prisionero del Vaticano y rompió relaciones con el nuevo Estado italiano. El papado se recluyó tras los muros del Vaticano, herido, ofendido y aislado. Pero entonces llegó el año 1878. Pío IX falleció. Y en un cónclave lleno de tensiones y expectativas, yo, un hombre de 68 años, de salud frágil pero mente clara, fui elegido como su sucesor. Me llamaron León XIII, en honor a los grandes papas del pasado. Pero, ¿qué podía hacer un papa sin reino? Ese era el dilema que tenía enfrente. Podía seguir el camino del aislamiento, mantenerme como prisionero voluntario, negar la realidad. O podía tomar otro rumbo, uno que nadie esperaba. Mientras el mundo me observaba preguntándose qué haría, tomé una decisión que cambiaría el destino del papado. No sería un papa vencido, sino un papa que dialoga. Y así, frente a un mundo que creía haber enterrado al poder espiritual del papado, decidí levantarme, no con armas, sino con palabras. Cuando me senté por primera vez en la silla papal, no fue solo una cuestión de poder, fue una pregunta que resonaba en cada rincón del Vaticano. ¿Qué hacer cuando el mundo cambia y tú eres quien debe responder? Muchos esperaban que continuara la política de aislamiento de Pío IX, que me quedara dentro del Vaticano como un fantasma herido de su antiguo esplendor. Pero yo sabía que si la Iglesia quería sobrevivir, y no solo sobrevivir sino liderar en este nuevo siglo, tenía que encontrar otro camino. Decidí que ya no habría más muros entre el Papa y el mundo, no físicos al menos. En lugar de rechazar la realidad, la enfrentaría directamente. Si Italia ya no era nuestra aliada, buscaría amigos más allá de sus fronteras. Si los estados pontificios habían desaparecido, entonces construiría una nueva autoridad, una basada en la moral, el diálogo y la influencia espiritual. Fue así como comencé a escribir cartas, muchas cartas. A presidentes, reyes, científicos, filósofos, incluso a líderes de otras religiones. Les preguntaba por sus ideas, les escuchaba, les respondía, no como un juez, sino como alguien que buscaba entender. Algunos se sorprendieron, otros se sintieron honrados y algunos, francamente, pensaron que estaba perdiendo el juicio.
Un papa escribiendo a ateos y protestantes, decían. Pero yo sabía que la verdadera fuerza de la Iglesia no estaba en las tierras que había perdido, sino en la capacidad de tocar corazones. Y así, poco a poco, fui rompiendo el hielo. El mundo empezó a verme no como un anciano obstinado, sino como un hombre dispuesto a hablar, a pensar y a cambiar. Durante siglos, muchos han querido ver a la ciencia y a la fe como dos enemigos eternos, como si una tuviera que vencer a la otra, pero yo siempre supe que no era así. Cuando asumí como papa, recordé mis años de estudio, recordé cómo me preguntaba, ¿por qué temerle a la verdad si Dios es la fuente misma de toda verdad? Y fue así como decidí romper una barrera invisible que por mucho tiempo había separado al Vaticano del mundo científico. No estaba diciendo que la Iglesia debía aceptar todo sin cuestionar, ni mucho menos. Pero sí defendí que podíamos estudiar la Biblia, la naturaleza y el universo desde una perspectiva católica, y encontrar en ellos no contradicciones, sino respuestas profundas sobre la creación y nuestro lugar en ella. Apoyé los estudios bíblicos críticos, siempre dentro de un marco de respeto a la autoridad divina de la Escritura. Animé a los científicos católicos a investigar sin miedo, a los astrónomos a mirar las estrellas como signos de la grandeza de Dios, a los biólogos a descubrir los secretos del cuerpo humano como un testimonio de su diseño maravilloso. Fue en este espíritu que impulsé la fundación de la Pontificia Academia de Ciencias, reuniendo a mentes brillantes de todo el mundo, católicas y no católicas, para dialogar, investigar y aprender juntas. Y algunos dentro del Vaticano no entendieron mi postura. Un papa apoyando la ciencia, decían, pero yo sabía que si queríamos ser relevantes en un mundo cada vez más racionalista, teníamos que demostrar que la fe no teme a la razón, sino que la abraza. Y aunque no todos lo reconocieron en ese momento, sembré una idea poderosa. La ciencia y la fe no están destinadas a pelear. Están destinadas a caminar juntas. Con los años, me di cuenta de que ser papa no solo significaba guiar a los fieles en materia espiritual. También quería decir ser una voz en medio del caos. Una voz que, aunque no siempre escuchada, intentaba recordar al mundo sus valores más profundos. Europa era un crisol de tensiones. Las potencias se armaban cada vez más. Las colonias ardían en conflictos, la desigualdad crecía entre ricos y pobres, y mientras los gobiernos negociaban tratados, yo intentaba negociar conciencias. Fue así como comencé a escribir cartas directamente a líderes mundiales, a presidentes, reyes, ministros, incluso a aquellos que no compartían mi fe. Les hablaba no desde la superioridad, sino desde la preocupación. Les decía, ustedes tienen el poder temporal, pero también tienen una responsabilidad moral.
Cuando estalló el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia por el salitre, intervine para evitar que las armas hablaran antes que la razón. Cuando en Irlanda la gente sufría bajo el dominio británico, defendí sus derechos con palabras que llegaron hasta Londres. Y cuando en Estados Unidos crecía la lucha obrera, les recordé a empresarios y políticos que la prosperidad no puede construirse sobre la explotación. Algunos me ignoraron, otros me recibieron con respeto, pero lo importante era que el Papa ya no estaba solo dentro del Vaticano, estaba allá afuera, en los debates, en las conferencias, en las conciencias. Y aunque muchos pensaban que la Iglesia debía mantenerse neutral, yo sabía que hay momentos en los que permanecer callado es tomar partido. Por eso decidí usar mi voz no solo para bendecir, sino para interpelar. Fui llamado el Papa Diplomático. Algunos incluso dijeron que me metía donde no me llamaban. Pero si la Iglesia no podía ser un faro en medio de la tormenta, entonces, ¿qué sentido tenía seguir alumbrando? Mientras escribía encíclicas, mantenía correspondencia con líderes mundiales y defendía los derechos de los trabajadores. También sabía que había un frente más silencioso, pero igual de importante: el de las misiones y la educación. La Iglesia no podía quedarse solo en Europa. No bastaba con tener razón teológica o influencia diplomática si no llevábamos el mensaje de Cristo a quienes aún no lo habían escuchado. Y si no formábamos a nuevas generaciones capaces de entenderlo y vivirlo. Por eso, durante mi pontificado, impulsé como nunca antes las misiones católicas en Asia, África, América Latina. Donde quiera que hubiera personas buscando sentido, luz y esperanza, mandé sacerdotes, religiosos y educadores. No para imponer, sino para servir. No para dominar, sino para acompañar. Y no se trataba solo de predicar el Evangelio. También quería que la Iglesia fuera una fuente de conocimiento, de dignidad y de progreso. Por eso apoyé la creación de escuelas, colegios y universidades católicas en todo el mundo. No eran solo centros de enseñanza religiosa, sino espacios donde jóvenes de todas las clases sociales podían aprender a pensar, a razonar y a amar. Recuerdo una carta que recibí de un niño en Filipinas. Me decía: «Gracias por la escuela. Ahora puedo soñar con ser médico». Y supe que cada peso invertido en educación valía la pena. También visité muchas escuelas en Italia. A los estudiantes les decía: no estudien solo para ganar dinero, estudien para servir, para construir un mundo más justo, para llevar luz allá donde haya oscuridad. Algunos me criticaron por meterme en asuntos profanos. Pero yo sabía que si queríamos cambiar el mundo, teníamos que comenzar desde la base, desde la mente, desde el corazón, desde la esperanza. Aunque escribía encíclicas sobre economía, filosofía y ciencia, también sabía que no podía olvidar lo más sencillo y lo más profundo. La fe no solo se piensa, se vive, se reza, se siente. Por eso durante mi pontificado trabajé no solo para que la Iglesia pensara con claridad, sino también para que el pueblo de Dios viviera su fe con intensidad. Revitalicé la devoción al rosario, ese rezo tan antiguo pero tan poderoso. Lo presenté como una herramienta no solo para la oración personal, sino como un camino hacia la paz mundial. Cada Ave María, decía, era una semilla de esperanza lanzada al viento del mundo. También escribí encíclicas sobre la Santísima Virgen María, exaltando su papel como Madre de Misericordia y refugio de los pecadores. No porque yo creyera que necesitábamos otra devoción, sino porque sabía que muchas almas buscaban consuelo, cercanía, amor. Y no me quedé solo en la Virgen.
También promoví la devoción a San José, patrono de la Iglesia Universal, como modelo de humildad, trabajo y fidelidad silenciosa. Un hombre justo, sin palabras grandilocuentes, pero con obras llenas de sentido. En cada homilía, en cada mensaje, recordaba a los fieles que la vida cristiana no era solo cumplir mandamientos. Era cultivar una relación íntima con Cristo, vivir la Eucaristía como fuente de fuerza, confesar con sinceridad, amar con valentía. Algunos me dijeron que estaba retrocediendo, que volvía a épocas pasadas. Pero yo sabía que no estaba mirando atrás, estaba recordando algo fundamental. Sin vida espiritual, toda reforma se queda vacía. La Iglesia tenía que ser intelectualmente fuerte, socialmente comprometida y espiritualmente ardiente. Y así, poco a poco, las iglesias volvieron a llenarse. Los confesionarios dejaron de estar solos. El rosario volvió a sonar en los hogares. Porque si todo cambia, lo único que debe permanecer es el corazón de la fe. Con los años, una pregunta comenzó a pesar más en mi corazón. Si Cristo rezó para que sus seguidores fueran uno, ¿por qué estábamos tan divididos? Era una pregunta incómoda. Durante siglos, la Iglesia Católica había mantenido distancia de otras comunidades cristianas. Había heridas antiguas, errores compartidos, interpretaciones distintas de la fe, pero también había mucho en común y sobre todo, había amor por Jesucristo. Fue así como decidí dar un paso que muchos consideraron audaz. En 1894, escribí una carta muy especial. No era una encíclica ni un decreto, era una carta dirigida directamente al mundo cristiano. Se llamó Primum Vigiliae Noctisque, y en ella hice algo inédito hasta ese momento: lanzar un llamado oficial a la reconciliación entre cristianos. Les dije a los ortodoxos, a los anglicanos, a los protestantes, incluso a aquellos que no compartían nuestra visión del papado: somos hermanos, hemos caminado por senderos distintos, pero seguimos al mismo Maestro. Algunos me aplaudieron, otros me ignoraron, y hubo quienes sintieron miedo, como si abrir la puerta al diálogo fuera traicionar la verdad católica. Pero yo sabía que no era así. La verdad no teme el encuentro. Al contrario, brilla cuando se comparte. No estaba proponiendo una fusión doctrinal, ni mucho menos. Estaba sembrando una idea. La unidad no significa uniformidad. Podíamos diferir en detalles, pero debíamos coincidir en lo esencial: amar a Cristo y servir al mundo con misericordia. Y aunque en mi tiempo no vi grandes avances, sí vi gestos. Cartas de respuesta, visitas de teólogos, conversaciones que antes no existían. Fue apenas el principio, pero fue un principio necesario. Porque si queríamos ser testigos del Evangelio, teníamos que empezar por dejar de ser prisioneros del pasado. Y eso era ecumenismo. Cuando llegué al final de mis días, en 1903, no pude evitar mirar hacia atrás y hacia adelante. Había sido papa durante 25 años, más que cualquier otro en mi época. Y en ese tiempo había visto cómo el mundo cambiaba a una velocidad vertiginosa. Revoluciones tecnológicas, ideológicas, sociales y espirituales. Yo también había cambiado. No como hombre de fe, esa permaneció inquebrantable, sino como líder. Aprendí que ser papa no era solo defender la tradición, sino también saber cuándo renovarla. Que la Iglesia no podía quedarse anclada en el pasado, sino que tenía que caminar con los tiempos, sin perder su alma. Durante mi pontificado, publiqué más de 80 encíclicas. Defendí los derechos de los trabajadores, revitalicé la filosofía de Santo Tomás de Aquino, abrí las puertas al diálogo con la ciencia, escribí cartas a líderes del mundo entero y lancé un llamado a la unidad cristiana que nadie antes se había atrevido a hacer oficialmente. No fue fácil. Muchos me criticaron. Algunos dentro del Vaticano no entendieron mis decisiones. Otros simplemente no estaban listos para lo que intentaba sembrar.
Pero yo sabía que no estaba construyendo un papado para mí, estaba construyendo una iglesia para el futuro. Y aunque no viví para verlo, sé que mis ideas florecieron mucho después. Inspiraron el Concilio Vaticano II, marcaron el rumbo de la doctrina social de la Iglesia y dieron forma a un papado más abierto, más pensante y más humano. Cuando murió Pío IX, muchos creyeron que el papado había entrado en decadencia, pero cuando yo partí, ya no se veía así. Se empezó a ver al Papa no solo como un jefe religioso, sino como una voz moral que el mundo necesitaba escuchar. Mi nombre es León XIII. Fui un papa que no temió pensar, que no tuvo miedo de dialogar, que creyó que la Iglesia no debía temer al mundo, sino guiarlo. Y si hoy, tantos años después, aún se habla de mí, no es por casualidad. Es porque sembré semillas que siguieron creciendo mucho más allá de mi tiempo. Porque la verdadera grandeza no está en lo que haces, está en lo que dejas. ¿Sabes lo más increíble de esta historia? No fue su edad, ni siquiera las más de 80 encíclicas que escribió. Fue que León XIII entendió algo antes que nadie. La Iglesia no podía seguir siendo solo una institución del pasado. Tenía que ser también una voz del presente y una guía para el futuro. Él no buscó fama, no quería ser recordado por gestos grandilocuentes, solo quería servir, pensar, dialogar y sobre todo dejar un mundo mejor del que encontró. Y aunque muchos no lo vieron en ese momento, sembró ideas que florecieron décadas después. Su defensa de los trabajadores inspiró movimientos sociales. Su apertura al diálogo sentó las bases para el ecumenismo. Su amor por la razón y la fe ayudó a sanar heridas entre ciencia y religión. León XIII no fue un papa cualquiera. Fue el arquitecto silencioso de una iglesia más humana y más grande. Ahora te pregunto a ti, ¿conocías su historia? ¿Imaginabas que un hombre tan anciano había sido capaz de tanto cambio? Déjalo en los comentarios. ¿Cuál de los 10 cambios te impactó más? Y si quieres más historias como esta, de personajes que marcaron la diferencia sin hacer ruido, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video o artículo con alguien que necesita escuchar una historia de coraje, pensamiento y fe renovada. Porque a veces, los verdaderos héroes no usan capa, usan una sotana y escriben cartas que cambian al mundo.